Y a pesar de que el empleo sigue creciendo en el país, hemos notado una precarización en las condiciones laborales. Así que sobre este tema nos va a hablar el día de hoy José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cuál es el panorama laboral en el país? Bueno, básicamente tenemos dos desafíos. Evidentemente que la creación de empleo es el primero. México, si bien ha avanzado y tenemos cifras positivas en la generación de empleo formal, es también muy claro que son insuficientes. En segunda instancia, y algo que de manera más soterrada también viene avanzando, es la necesidad de generar empleo, pero empleo bien pagado, bien remunerado. Es decir, necesitamos revertir la precarización del empleo y es ahí en donde me parece tenemos un desafío todavía más grande que el que representan no nada más generar las suficientes plazas laborales para las necesidades de México. ¿Qué tanto se han reducido los salarios en el país o qué tanto han crecido? Medidos, por ejemplo, con el indicador de la canasta básica, es decir, de lo que necesitamos ganar para comprar, pues lo más fundamental, alimentos, bebida, es un 25% en los últimos 5 años. Esto de acuerdo al Coneval, el ingreso de los mexicanos ha perdido cerca de una cuarta parte, lo cual no es menor y está reflejando la presión que enfrentan los salarios cuando se les compara, cuando se les mide con lo que es fundamental para la vida diaria de los mexicanos, que es la alimentación. En este sentido, ¿qué tanto ha crecido la informalidad en el país, dadas las condiciones laborales? El avance que ha tenido la economía informal, sin lugar a duda, es demasiado vigorosa para lo que uno querría. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, 2006, tenemos una fotografía en donde si comparamos el empleo formal permanente registrado en el IMSS, veíamos que era mayor. En la actualidad, hasta el cierre del 2011, la informalidad es ya 600,000 plazas laborales más grandes que ese empleo formal permanente registrado en el Seguro Social. ¿De qué nos está platicando esto? A pesar de que tenemos cifras históricas de trabajadores registrados en el IMSS, estas son menores, su avance ha sido más pequeño que el de la informalidad. Es terrible. Oye, y en este sentido, pues, ¿qué reformas se tendrían que hacer a la actual legislación laboral? Básicamente tendremos que plantear que esto necesita medidas integrales. Es decir, para nosotros tener empleo necesitamos generar crecimiento económico. Sin crecimiento económico no vamos a poder tener el suficiente número de plazas para todo ese millón de mexicanos que cada año reclama empleo. Entonces necesitamos apuntalar el crecimiento económico. Asociado con ellos va la generación de empresa privada de todos los tamaños, pequeño, mediano, grande, porque a final de cuentas es ahí donde se genera el empleo. Por lo tanto, a mí me parece que tendríamos que estar trabajando en reformas hacendarias, es decir, por un lado, que sí le generen ingresos al gobierno, pero también que nos garanticen que eso se va a gastar bien, por ejemplo, en forma de infraestructura que genere competitividad, productividad. A final de cuentas, necesitamos garantizar que los costos de insumos básicos, como los energéticos, sean accesibles a las empresas y una reforma laboral que, si bien flexibilice el mercado, tampoco vaya en detrimento de las condiciones de los trabajadores, porque eso ha avanzado y es lamentable durante los últimos años. Para la reforma laboral, ¿cuáles serían exactamente los cambios que se necesitarían? Bueno, en primera instancia me parece que sí necesita flexibilizar la contratación y en dado caso de que así se requiera, pues de alguna manera también que las empresas puedan disminuir sus plazas laborales cuando así no lo necesiten. Evidentemente garantizando que se cumplan los derechos de liquidación, de seguridad social de los trabajadores. Eso es un primer paso. En segunda instancia, a mí me parece que tenemos que garantizar la productividad, es decir, que en un momento dado a los trabajadores que sean suficientemente productivos se les pague en función de ello y que en un momento dado, si no lo son, pues las empresas puedan hacer los ajustes a las plantillas de manera tal que exista un beneficio tanto en términos de generación de riqueza como en términos de remuneraciones y de prestaciones para los trabajadores. Claro, como más bien trabajar por objetivos, ¿no? Trabajar por metas, ¿no? Que la remuneración vaya de acuerdo el trabajo que se hace, ¿no? Efectivamente, y que eso sea muy transparente. No podemos correr el riesgo de que en un momento dado esos incrementos en productividad tampoco se trasladen no nada más en beneficios para las empresas, sino también en beneficios salariales. ¿Por qué? Porque si logramos nosotros tener empresas rentables, con buenos rendimientos, pero que también paguen bien, lo que estaremos fortaleciendo es el mercado interno, que al final de cuentas va a acabar repercutiendo en que con el paso del tiempo las propias empresas van a tener un mercado más sólido al cual vender.
Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias y le agradezco mucho por platicarnos acerca de este tema muy interesante. El doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México.